Fue. Ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Celeste Di Meglio, soy la presidenta de I+C, la Asociación Civil por la Plena Inclusión y Equidad. Desde el equipo de I+C queremos agradecer la generosidad de los expositores del nivel que nos acompañan para hablar de un tema que por lo menos en Argentina no se habla mucho: la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el sector privado. Agradezco personalmente a Stefan Tromel, especialista senior en discapacidad, que desde la OIT, Organización Internacional del Trabajo, nos estará compartiendo las experiencias de las empresas del mundo aliadas en la temática. Al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, licenciado Fernando Galarraga, y a la licenciada Eva Salas, integrante de la Subsecretaría de Promoción y Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, quien estará reemplazando al subsecretario de Promoción y Empleo, Stefan Bogani, por temas personales. Reflexionando en el tema que nos ocupa, el empleo para las personas con discapacidad, siempre caemos en solicitar, lo que no digo que esté mal, pero no es el único camino, el cumplimiento del cupo laboral en el Estado. Pero pensemos que todos los trabajadores de un país no son empleados del Estado. Existe también el empleo privado. Aunque en nuestro país no tengamos cupo o cuota obligatoria, como se dice en otros países, debemos propiciar la inclusión de las personas en situación de discapacidad en este sector. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a las condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y a la protección contra el desempleo. Venimos a escuchar cómo funciona este tema en otros lados del mundo, pero también a traer propuestas. Necesitamos las personas con discapacidad. Les quería comentar algunos que no me conocen. Yo soy una persona con discapacidad. Por eso hablo en primera persona, ¿no? Necesitamos las personas con discapacidad que se nos garantice nuestro derecho a la vida independiente en igualdad de condiciones que los demás, para poder acceder a un trabajo y así salir del círculo vicioso del asistencialismo, acá en Argentina, pero también en varios países de la región, para ingresar al círculo virtuoso del mundo del trabajo, que nos da desde la independencia económica los beneficios de la seguridad social, pero también sabemos que el trabajo dignifica. Para no dejar a nadie atrás, como nos marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS de la Agenda 2030, debemos tratar estos temas, debemos hablar estos temas. Hemos podido tener en el panel responsables de las políticas públicas a nivel nacional e internacional. Pero desde I+C entendemos que no solo el Estado es responsable de impulsar las políticas públicas. Las iniciativas de la sociedad civil son también muy importantes. Por tanto, dejo para pensar y luego poder llevar adelante dos propuestas. Una es que las exenciones impositivas que se realizan a los empleadores cuando contratan a personas con discapacidad, además de que sean más conocidas por las empresas, podamos ampliarlas. Siempre desde I+C hablamos de ampliar derechos. En este caso sería ampliar oportunidades de trabajo. En segundo lugar, debemos impulsar, como ya sabemos, en las diferentes cámaras legislativas se tratan algunos proyectos de ley sobre el cupo o cuota obligatoria en las empresas privadas para personas con discapacidad, o bien presentar un nuevo proyecto en conjunto los actores aquí presentes. Finalmente, y no por ello menos importante, agradecer la presencia de las intérpretes de lengua y señas argentina, Verónica Vecchia y Karina Gaino, junto a la asesora Raquel Leme. A la empresa Pomeranec Media, por el subtitulado simultáneo, lo que hace siempre accesible nuestros conversatorios. Y al gran equipo de I+C, que se pone al hombro, esto entre comillas, aquellas epopeyas que nos meten en la cabeza, desde la parte técnica hasta la difusión y la comunicación de todos nuestros proyectos y programas y charlas. Desde el equipo de I+C seguimos trabajando para un mundo que nos incluya a todos. Y especialmente quiero agradecer también la presencia
el secretario general de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, seccional 2, Sergio Pietrafesa. Adelante, Estefan, y gracias por la participación. Gracias, Celeste. Buenos días a todas y todos. Buenas tardes desde aquí de Ginebra, Suiza, desde donde yo les hablo. Como decía Celeste, yo soy el especialista senior, lo de senior debe ser por el pelo gris, de la OIT en materia de personas con discapacidad. Muy agradecido de poder hablar de un tema tan importante como es el empleo en el sector privado y me alegra hablar de eso porque la verdad es que dentro del trabajo que hacemos en el pequeño equipo de discapacidad que yo gestiono, el tema del sector privado desde hace muchos años es una de las grandes prioridades. Yo creo que estamos haciendo algo en la OIT que está siendo reconocido también por otras entidades porque es un reto, ¿no? Es un reto, es un desafío el buscar exactamente los puntos de entrada, la manera de cómo promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado. En mi breve presentación voy a básicamente hacer dos cosas. Por un lado, hablarles de nuestra experiencia, que sobre todo se enmarca en lo que nosotros llamamos la red global de empresas de discapacidad. Os hablaré un poco de esa red, de lo que hacemos a nivel global, a nivel nacional y intentando transmitir un poco que hay un creciente interés del sector empresarial por el empleo de personas con discapacidad a nivel global en muchos países, quizá no del todo todavía en Argentina, que es lo que tendremos que hablar. Y luego la segunda parte querría un poco también, con base en nuestra experiencia, reflexionar sobre el papel del sector público para promover el empleo del sector privado. Es decir, hay cosas que puede hacer el propio sector privado, pero también si no se encuentra con un marco adecuado legal o de políticas públicas o de servicios, el sector privado lo puede tener muy difícil o puede tener muchas excusas, digamos, por no cumplir con su parte, ¿no? Con lo cual también hay una responsabilidad del sector privado, público, no solo de contratar directamente a personas con discapacidad en el sector público, que eso entiendo que ya se hace con bastante bien, pero también crear, digamos, el marco adecuado para el sector privado. Entonces, como decía, nosotros gestionamos desde hace ya más de 10 años una red global de empresas de discapacidad que empezó con la idea de que había ya una serie de empresas globales, empresas multinacionales, que al menos en algunos países en los que estaban presentes estaban ya comprometidos con el empleo de personas con discapacidad. Y parecía una buena idea juntarles en una red para que pudieran aprender unas de otras y nosotros también, bastante egoístamente como OIT, utilizar a esas empresas casi como embajadoras del sector privado para convencer a más empresas de la necesidad de promover el empleo de personas con discapacidad. La idea es muy fácil. No es fácil para la OIT, no es fácil para un sector público, para un gobierno, para un sindicato, convencer a las empresas de que deben contratar a personas con discapacidad. En nuestra experiencia, lo que mejor ha funcionado siempre ha sido cuando empresas ya comprometidas, empresas que ya lo estaban haciendo, cuando esas empresas le hablan a otras empresas que aún no lo están haciendo, les hablan en su idioma, en sus foros. Ahí es donde hemos visto nosotros que esas otras empresas de pronto han dicho, bueno, a ver si esta empresa tan conocida como IBM, como Repsol, como Telefónica, si ellos están contratando a personas con discapacidad y están muy contentas con esa experiencia, parece que también nosotros deberíamos estar empezando a reflexionar sobre eso. Entonces es un poco la gran lógica de la red global. Como digo, empezamos con empresas multinacionales y luego gradualmente, y ha sido el desarrollo probablemente más interesante también para nosotros como OIT, la creación paulatina de redes nacionales de empresas de discapacidad. Es decir, ya hay en más de 30 países, 7, 8 de la región. Cada una funciona de una manera, unas mejor, otras peor, pero en general la lógica es, en muchos países se han creado ahora redes nacionales gestionadas, lideradas por el propio sector privado, compuestas tanto por empresas nacionales, normalmente más bien grandes, y filiales de empresas multinacionales con presencia en esos países, ¿no? Entonces, y se han creado, a imagen y semejanza de esa red global, de la cual también forman parte, se han creado redes nacionales en las que de nuevo las empresas aprenden unas de otras, al principio quizás más sobre el por qué estamos haciendo, ¿no? Cuál es
cuáles son las ventajas empresariales de contratar a personas con discapacidad, pero estamos viendo cada vez más moviéndonos del por qué al cómo, ¿no? Ya, digamos, la gente ya está asumiendo, igual que asume que hay que contratar hay que tener igualdad de hombres y mujeres en el mundo del trabajo, las empresas cada vez más están asumiendo que también el empleo de personas con discapacidad es algo que ya no hay que pensar el por qué, sino lo que hay que reflexionar es cómo hacer eso de la manera más efectiva y siempre asegurando lo que nosotros en la OIT llamamos empleo decente, ¿no? Es decir, no cualquier empleo es bueno para nadie y tampoco cualquier empleo es bueno para personas con discapacidad, ¿no? Es decir, siempre tendremos que tener como objetivo no solo que las personas con discapacidad entren en el mercado de trabajo, como la mayor parte de la gente entrarán por la base de la pirámide, ¿no? Es decir, pensemos en una joven o joven con discapacidad, entrará por la base de la pirámide, pero luego lo que tenemos que asegurarnos, lo que no siempre sucede, es que esa persona tenga las mismas posibilidades de desarrollo profesional que el resto de los trabajadores, ¿no? Y que después 5, 6, 7, 10 años, esa persona la hemos estado viendo subir en los escalones de la pirámide de esa organización, con la posibilidad, obviamente, de al final llegar al máximo nivel, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es importante, por eso siempre hablar de, no solo es importante que entren en el mercado laboral, sino que realmente una vez dentro tengan las mismas oportunidades que el resto de los trabajadores, para los cuales, por ejemplo, el papel de los sindicatos es también un papel fundamental, ¿no? de asegurar que en todas esas inversiones que hagan las empresas en formación profesional de sus trabajadores, siempre piensen en las personas, en sus trabajadores con discapacidad, de la misma manera que piensan en el resto de sus trabajadores, ¿no? Trabajadores que aportan su talento, sus habilidades, sus competencias, y que obviamente habrá que fomentar y promover su desarrollo profesional. Algunos llegarán muy lejos, otros menos, como el resto de la población, ¿no? Pero lo que no podemos permitir es que que veamos siempre una sobrerepresentación de personas con discapacidad más bajo de las empresas, ¿no? Entonces, la buena noticia, diría yo, es que cada vez más hay más empresas cuya narrativa es una narrativa ni de caridad, ni siquiera de cumplimiento de la ley, que está bien. Si hay una ley de cuota, por ejemplo, como tú decías, pues obviamente las empresas tendrán que cumplirla, pero también tiene su propio riesgo una ley de cuota, porque puede llevar justo a lo que decía, ¿no? Contratamos, sí, tenemos que contratar a 5 personas con discapacidad, las contratamos, pero ya está, ya hemos cumplido, ya no tenemos que cumplir para nada con su desarrollo profesional, nos quedamos en esas 5, no pensamos en el más, porque además lo vemos solo como un compromiso, como un cumplimiento de una norma legal y no como una inversión en personas que aportan talento y competencias, ¿no? Con lo cual también es muy importante eso tenerlo siempre en cuenta, cuál es el objetivo final, ¿no? En el marco de nuestra red global y en esas redes nacionales, hablamos otra vez del papel muy importante de los ajustes razonables, ¿no? Que las empresas entiendan mejor en qué consisten esos ajustes para todo tipo de discapacidad, esa gran diversidad de situaciones que muchas veces las empresas desconocen, con lo cual es un papel ahí, digamos, de divulgación, de explicar, por ejemplo, cómo una empresa global asegura que en cualquiera de sus filiales, en todos los países, las personas con discapacidad tengan acceso a ese tipo de ajustes razonables. Muchas de las empresas con las que trabajamos tienen una cosa que en inglés se llama Employee Resource Groups, es decir, grupos de trabajadores con discapacidad, pueden ser también trabajadores con familiares con discapacidad, que se crean dentro de las propias empresas y que se convierten, digamos, un poco en los portavoces, digamos, de los intereses de los trabajadores con discapacidad dentro de la empresa, ¿no? Un poco ese nada sobre nosotros con nosotros, que obviamente el mundo empresarial puede ser también colaboración sector privado, ONGs, pero también en el momento que las empresas tengan cada vez más trabajadores con discapacidad, trabajadores y trabajadoras con discapacidad, o que sean familias con discapacidad, también aprovecharse, digamos, de ese recurso interno para, digamos, paulatinamente ir mejorando las condiciones de trabajo también para personas con discapacidad. Estamos hablando mucho últimamente, obviamente, de la accesibilidad digital, del reclutamiento digital, cuando ya cada vez más las empresas y organizaciones reclutan a través de páginas web, tiene que asegurarse una plena accesibilidad, tenemos que asegurar que no haya barreras, que las sigue habiendo de todo tipo en los procesos de reclutamiento que dificultan, no impiden, pero sí dificultan enormemente a muchas personas entrar en las empresas. Muchas de las empresas con las que trabajamos
su interés inicial no vino tanto por el empleo de personas con discapacidad, sino por el tema de los consumidores con discapacidad, ¿no? Fue un gancho que se generó diciendo, oiga, ustedes son conscientes de que el 10-15% de la población de su país tiene una discapacidad, y si usted, digamos, asegura que sus productos y servicios son plenamente inclusivos a ellos, usted obviamente va a tener una ventaja competitiva con respecto a otras empresas. Y para conseguir hacer eso, que sus productos y servicios sean plenamente accesibles e inclusivos, probablemente le vendrá muy bien tener trabajadores con discapacidad dentro de su empresa, que le permitirán, entre otras cosas, diseñar esos productos y servicios de manera inclusiva, ¿no? Con una clara ahí estrategia de ganamos todos, ¿no? Con eso. En este momento nosotros estamos viendo, y es también un desafío que os lanzo, nosotros sacamos varias publicaciones en los últimos años, una primera en el 2019, en el que analizábamos el futuro del trabajo desde una perspectiva de discapacidad, y en el 2021 sacamos una siguiente publicación, ya con casi a resultas de la pandemia, en el que dijimos, la reflexión era muy sencilla, la pandemia ha generado una velocidad aún mayor de necesidad de empleos digitales. Profesionales de ciberseguridad, analistas de Big Data, etcétera, etcétera, accesibilidad digital. Es decir, hay una demanda creciente, exponencialmente creciente, también gracias a raíz de la pandemia, de empleos digitales. Y las empresas no los encuentran. Con lo cual, si nosotros conseguimos entre todos, sector privado, sector público, sector de la formación profesional, si entre todos conseguimos que haya suficientes personas con discapacidad con las competencias digitales que el mercado laboral en este momento demanda enormemente, probablemente muchas de esas personas vayan a conseguir puestos de trabajo, y además puestos de trabajo bastante bien pagados. Es decir, un profesional de ciberseguridad es un profesional que gana un buen sueldo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese momento en una iniciativa que hemos lanzado en varios países, es decir, ¿cómo podemos asegurar que haya más personas con discapacidad que tengan esas competencias digitales que el sector, que el mercado laboral está demandando de manera muy fuerte? Esa es, digamos, la primera parte de lo que quería comentar, Celeste. Bueno, siempre terminar que el año pasado obviamente nos obsesionó mucho el tema de la pandemia, el impacto que la pandemia estaba teniendo en las personas con discapacidad, también en el aspecto laboral, y a raíz de eso lo que hicimos fue, en noviembre del año pasado, organizamos una conferencia de la Red Global, conferencia obviamente virtual, en la que lanzamos una declaración, digamos, un compromiso de renovación, un compromiso de las empresas de reafirmar su compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad también en momentos de la pandemia, ¿no? Porque el riesgo que veíamos parece que había un riesgo de que la inclusión de las personas con discapacidad fuera algo que se podía hacer cuando las cosas van bien, ¿no? Pero en el momento de la pandemia nosotros percibíamos ese riesgo de que ese compromiso con el empleo de personas con discapacidad podía quedar reducido significativamente, ¿no? Y lo que sí hemos visto, es cierto, en el sector privado, al menos con el que nosotros trabajamos, con alguna excepción obviamente, en general ha habido un mensaje claro de que apostamos por la diversidad y la inclusión, apostamos por la discapacidad como parte de eso, también en estos momentos difíciles que muchas empresas estaban atravesando. Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte, como decía, quería compartir algunas reflexiones, sobre todo también de lo que nos vienen a trasladar las empresas que forman parte de las redes nacionales, digamos, en países de vuestra región, en otros países, digamos, menos desarrollados. Muchas veces el mensaje es, bueno, estamos ya convencidos de que es bueno para nosotros contratar a personas con discapacidad, pero nos cuesta mucho encontrar a personas con discapacidad con las competencias que requieren nuestras empresas, ¿no? Y creo que es una reflexión importante, ¿no? Porque probablemente sí podrán encontrar personas con discapacidad con cualificaciones muy bajas, pero obviamente eso llevará automáticamente a puestos de trabajo de muy baja cualificación, ¿no? Si queremos realmente que haya personas con discapacidad en todos los escalones de las empresas, obviamente tenemos que asegurar que el sistema de formación profesional de nuestros países funcione, no a través de cursos de formación profesional, o a ser posible, no a través de cursos de formación profesional dirigidos solo a personas con discapacidad, que nuestra experiencia nos dice que normalmente no tienen mucho valor añadido y no llevan normalmente a empleos de calidad. Es importante que la formación profesional de todo el país
sea plenamente inclusiva y que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades que el resto de la población de adquirir las competencias necesarias, ¿no? También es el tema obviamente de la universidad, las competencias digitales, ya lo mencioné, etcétera, etcétera. También es muy importante que los servicios públicos de empleo contribuyan, ¿no? Es decir, si yo como empresa hoy me comprometo, quiero contratar a personas con discapacidad, estoy buscando un profesional de marketing, un profesional de contabilidad, un profesional de ciberseguridad, yo tengo que ser capaz de ir a los servicios públicos de empleo y decir, mira, quiero contratar por la cuota o porque he decidido que es bueno para la empresa, quiero contratar a un profesional con discapacidad con este perfil. Si ese servicio público de empleo no es capaz de, a mí como empresa, darme una lista de posibles candidatos, bueno, probablemente una oportunidad que se ha perdido, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que intentar asegurar que todas las partes de lo que tiene que funcionar para que una persona con discapacidad pueda conseguir un empleo de calidad en el sector privado funcionen, ¿no? Algunas van a suponer que esas empresas cambien su actitud hacia una actitud más positiva, más inclusiva, pero si luego hemos conseguido convencerlas de ello, pero luego hacen lo posible para buscar a alguien y no lo encuentran, obviamente todo el entramado se nos cae. Entonces hay que trabajar en paralelo en una mejor conciencia del sector empresarial, que obviamente ahí tenemos que seguir mejorando. Como yo decía, esas redes nacionales nos sirven para eso, ¿no? Es cuando empresas convencen a otras empresas, pero si luego cuando esas empresas nuevas, digamos, quieren buscar a un candidato con discapacidad, si no lo pueden encontrar porque no existe o porque no hay una base de datos de esos candidatos con discapacidad por su perfil profesional, probablemente esa empresa se desanime y no lleve a cabo lo que en principio quería hacer. Un papel importante también dentro de eso es el apoyo a las pymes, ¿no? Es decir, a las empresas, digamos, algo más grandes, lo importante es convencerlas de que hay talento y competencias en el mundo de las capacidades, ¿no? Y luego ayudarles a encontrarlo. Creo que en el caso pero luego ya una vez que está convencidos, tiene un departamento de recursos humanos que funciona, es decir, tienen, digamos, todos los recursos internos para hacer eso relativamente bien, probablemente con algún tipo de apoyo externo, de ONGs de personas con discapacidad, pero es decir, tienen la capacidad interna para gestionar eso. No es lo mismo el caso de la pequeña y mediana empresa, ¿no? El caso de la pequeña y mediana empresa, que seguro que también en Argentina es la mayor generadora de empleo, si no le damos algo más, esa pequeña y mediana empresa probablemente nunca se animará a enfrentarse al reto, porque pueden verlo así, de contratar a personas con discapacidad, ¿no? Ahí hace falta asistencia técnica y también yo creo que a veces asistencia financiera, ¿no? No solo para cubrir posibles gastos de ajuste razonable y de accesibilidad, sino que sea también algún tipo de incentivo financiero bien diseñado que obviamente conlleve cierto compromiso de mantenimiento en el empleo. A una empresa grande eso probablemente ni le va ni le viene, a ellos hay que convencerlas de que es bueno para ellas contratar, ¿no? Pero a la pequeña y mediana empresa yo creo que en ese caso sí que algún tipo de incentivo financiero. Y yo creo no tanto un incentivo fiscal, que yo creo que no lo ven, o sea, tarda mucho en visibilizarse, en trasladarse. Yo creo que más un pequeño incentivo financiero, quizá una cobertura parcial de los gastos salariales o los gastos de gasto social durante un tiempo. Esas pequeñas ayudas que a una empresa grande, pues como digo, no son lo que les van a llevar a tomar la decisión. Creo que en el caso de una pequeña y mediana empresa sí que puede ayudar. Celeste, si te parece, yo lo dejo ahí. Como digo, creo que hay que reflexionar sobre las dos cosas. Hay que reflexionar sobre qué podemos hacer para que haya más empresas convencidas de que es bueno para ellas contratar a personas con discapacidad. Y yo creo, para mí estoy convencido de que esa es la única manera. No es cuestión de obligarlas, no es cuestión de que contraten por caridad o por responsabilidad social corporativa mal entendida o incluso por cumplimiento legal solo. Es importante que contraten a las personas con discapacidad por los mismos motivos que tratan a cualquier otra persona. Están a la búsqueda de talento y competencias, lo hay en el sector de la discapacidad, pero también creo que es importante reflexionar sobre cuál es el papel de los organismos públicos como los que hoy están representados, los siguientes dos ponentes, para, digamos, generar un entorno más conducivo al empleo de las personas con discapacidad. Con lo cual, bueno, lo dejo ahí. Con mucho interés escucharé las intervenciones de Fernando y Eva y luego, obviamente, si hay tiempo, también podría volver a comentar algunas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefan. Muy interesante. Bueno, Fernando,
puedes habilitar tu micrófono. Te damos la palabra. Muchas gracias por estar. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga. Adelante. Buen día, ¿cómo están? Nuevamente, es un placer acompañarlos en esta actividad tan relevante porque tiene que ver con el trabajo, con la autonomía de las personas con discapacidad y tiene que ver también con cómo podemos profundizar canales de trabajo y de articulación entre el Estado Nacional de manera interna, con organismos como el Ministerio de Trabajo y con otras dependencias que tienen también responsabilidad en la materia, y también con organismos internacionales y con la sociedad civil. Estoy tratando de apagar mi celular que está sonando. Disculpen. Ya está. Estamos atravesando un tiempo muy complejo, donde los retos se multiplican en todos los ámbitos para la inclusión de las personas con discapacidad, y donde también las barreras se han consolidado, las barreras se han afianzado a partir de justamente un escenario de pandemia que ha puesto en jaque muchas de las prácticas, muchas de las situaciones que hasta ahora venían siendo tradicionales, normales, por decirlo de alguna manera, pero que en un escenario nuevo para nuestro país y para el mundo entero han generado nuevos retos que tenemos que afrontar, y por supuesto esto demanda y esto implica mayores niveles de creatividad, de articulación, de compromiso, de profundizar el trabajo que se venía desarrollando. En nuestro país tenemos un cupo laboral vigente que cumple justamente este año 40 años de vigencia, pero que sin embargo nunca se cumplió. Hubo épocas donde se arrimó bastante a este cupo del 4%, pero que en definitiva nunca se cumplió, y para nosotros ese cupo siempre fue un piso, porque indudablemente que el Estado incorpore al 4% de su planta a personas con discapacidad no resuelve la empleabilidad y el acceso al trabajo de las personas con discapacidad. Por eso siempre lo entendimos como un piso, siempre entendimos que es el punto de partida al que tenemos que llegar para que podamos avanzar de manera definitiva hacia la resolución de la inclusión laboral de las personas con discapacidad en nuestro país. Las buenas prácticas de otros países, de otras regiones del mundo, son para nosotros muy significativas porque nos muestran que hay caminos posibles que podemos recorrer, pero también nos hablan de que hay dificultades y que hay temas transversales, estructurales de fondo, que también son similares a lo que ocurre en la Argentina. Y por eso siempre remarcamos la necesidad de la transformación cultural como una tarea indispensable que debemos impulsar para cambiar lo que representa la mirada que todavía impregna la sociedad en nuestro país. Una mirada que no piensa a la persona con discapacidad como un trabajador, como una trabajadora, una mirada que todavía recorre el camino hacia lo que son los empleos protegidos dentro de talleres, o a lo que son también las pensiones no contributivas por incapacidad laboral. Indudablemente tenemos que hacer grandes transformaciones en nuestro país para que el colectivo de las personas con discapacidad que quiere acceder al empleo, al trabajo autónomo, que quiere desplegar su potencial, su capacidad, pueda ser acompañado y sostenido desde el Estado y desde el ámbito privado, por supuesto, tanto las ONG, como decía Celeste al comienzo, y fundamentalmente por el campo empresarial. Hay programas, hay políticas, hay acciones que seguramente nuestra compañera del Ministerio de Trabajo podrá referir posteriormente,
pero que son estímulos y son acciones que apuntan a despertar el interés del ámbito privado, empresarial, por la contratación de las personas con discapacidad. Sin embargo, sabemos que estas líneas de trabajo todavía no son suficientes para resolver el acceso al campo laboral de nuestras compañeras y compañeros en todo el país. Un país tan grande como la Argentina nos abre retos muy significativos, porque si nosotros miramos los pocos datos con los que contamos, que creo que es otro de los escenarios en el que tenemos que trabajar a nivel nacional y a nivel internacional, es a la construcción de datos reales, datos estadísticos que puedan ser medibles, comparables, que nos permitan extraer conclusiones no solo en la Argentina, sino también a nivel regional y a nivel internacional, porque la construcción de datos es imprescindible para quienes hoy tenemos roles de trabajo en el Estado Nacional, que nos permitan diseñar acciones, programas y políticas acordes a una realidad mucho mejor retratada. Tenemos un enorme déficit en ese sentido. Y es una de nuestras preocupaciones permanentes. Estamos hoy avanzando en una línea de trabajo con el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la República Argentina. Estamos a pocos meses, en el mes de mayo del año 2022 se va a realizar un nuevo censo en la Argentina para saber cuáles son los datos que tenemos de población con discapacidad. Hemos acordado posteriormente realizar un estudio mucho más profundo y mucho más pormenorizado sobre la población con discapacidad, y recién en algunos años vamos a tener datos mucho más reales y concretos de lo que ocurre a nivel general y global con la población con discapacidad en nuestro país. Pero en cuanto a la desocupación, en cuanto al acceso al campo laboral, nosotros hoy sabemos que el 14% de los varones con discapacidad en edad de trabajar solo tienen empleo, y este número es más complejo todavía si hablamos de mujeres con certificado único de discapacidad, ya que solo el 9% de las mujeres con discapacidad en edad de trabajar hoy lo están haciendo. Cuenta, reitero, que el cupo laboral dentro del Estado alcanza el 4%, pero que hoy no tengo los datos actualizados en esta mañana, pero apenas superamos el 1%, según los últimos estudios realizados. Hay muchísimo trabajo por hacer en conjunto, y por eso estamos articulando con Jefatura de Gabinete de Ministros, que es de donde hoy depende los registros y el impulso al trabajo dentro del Estado Nacional, a la incorporación dentro del Estado Nacional de personas con discapacidad para cumplir con la ley de cupo laboral, y por supuesto también con el Ministerio de Trabajo. Creo yo que estamos atravesando un tiempo auspicioso e interesante en ese sentido, porque estamos trabajando en medidas de fondo, en medidas que puedan revertir esta situación de manera mucho más drástica y significativa, y con perspectiva federal. Si no damos respuestas con perspectiva federal en un país tan grande como la Argentina, indudablemente no vamos a estar resolviendo la situación estructural de desocupación que atraviesan las personas con discapacidad en la Argentina. Y otro capítulo es lo que ocurre con el ámbito privado. Como dije hace un ratito, vamos a conocer seguramente en unos minutos muchas de las líneas que tenemos como Estado desde el Ministerio de Trabajo para promover y para acompañar y para incentivar en el ámbito privado el cupo o el ingreso de personas con discapacidad, la contratación de personas con discapacidad. Pero indudablemente tenemos que ir a acciones mucho más agresivas o intensas, que nos permitan revertir la falta de interés y la falta de visualización o la invisibilidad que existe de las personas con discapacidad en el ámbito privado. Ya dije que tenemos una transformación cultural muy grande, y porque los empresarios, pymes, grandes empresarios,
y de nuestro país son parte de la sociedad y están cargados de estigmas y de prejuicios que están en la sociedad argentina en general, y es indudable que esa respuesta, o esa falta de respuesta, mejor dicho, a la inclusión laboral de personas con discapacidad, se relaciona de manera directa con esto. Y es por eso que es imprescindible que desde el Estado, desde la sociedad, construyamos esa transformación cultural tan necesaria que pueda pensar a la persona con discapacidad como un trabajador, como una trabajadora, que a partir de los ajustes razonables, pero a partir de los apoyos indispensables que se deberán generar y constituir, se puede apostar por el talento humano que tienen las personas con discapacidad, se puede apostar por reforzar, acompañar y sostener su desempeño laboral. Hoy nosotros vemos en las bases de datos personas con discapacidad que llevan 8, 9, 10 años inscritas en los registros y sin embargo siguen sin acceder a las oportunidades de ingreso a los distintos espacios laborales existentes. Vemos que se promueven incentivos, becas y otras líneas de acción para las personas con discapacidad para empleos transitorios que apuntan a su formación, a su capacitación, pero que una vez que finalizan, eso no se plasma en un ingreso laboral formal y concreto. Y allí la persona con discapacidad tiene que salir a buscar, a ver, qué otro organismo financia otra beca, o qué otro organismo financia otra pasantía, u otra capacitación, y seguimos encadenando capacitaciones, becas de pasantía, y más capacitaciones, dadas por la provincia, por la nación, por organizaciones privadas, y así nuestras compañeras y nuestros compañeros se convierten en estudiantes perpetuos, aspirantes eternos, y no resolvemos de manera definitiva su situación de acceso al mercado laboral. También nos encontramos con la situación de estancamiento dentro de los ámbitos privados. Se han impulsado en las últimas 2 décadas en la Argentina programas de inclusión laboral orientados a las personas con discapacidad, y que se ha puesto énfasis en el ámbito privado. Y si nosotros miramos los números y miramos la situación de personas con discapacidad en esos espacios, nos encontramos con psicólogos, con abogadas, con profesionales de diferente índole que continúan durante 8, 9, 10 años desempeñándose como telemarketer, como telefonistas, o en puestos laborales realmente de baja calificación. Y cuesta romper el techo para que la empresa, las áreas de recursos humanos, visualicen a esos profesionales que tienen ya en sus plantas como potencial, como personas que pueden desplegar todo su potencial en otras áreas de desempeño laboral dentro del ámbito privado. Indudablemente toda esta situación nos habla de que tenemos una enorme tarea por delante. Tenemos que trabajar y mejorar nuestros niveles de articulación entre la sociedad civil, entre las cámaras empresariales, el Estado, por supuesto, acompañando y sosteniendo, y financiando, por supuesto, como lo viene haciendo en las líneas de trabajo. Tenemos que pensar nuevas acciones para que lleguemos al ámbito privado con inversión económica, pero también con demandas concretas. Yo creo que tenemos que resaltar que nuestro país tuvo una ley que incorporaba el cupo laboral dentro del ámbito privado, y sin embargo en la dictadura del 76 al 83 esa ley fue derogada, y el cupo que hoy tenemos obliga solo al Estado, a todo el Estado, a todas las manifestaciones del Estado, pero que quitó esa responsabilidad al ámbito privado. Me parece que tenemos que repensar esta cuestión, porque si queremos resolver de manera definitiva, de manera sistemática y a fondo la desocupación que hoy viven las personas con discapacidad en la Argentina,
indudablemente tenemos que hacernos cargo todos los sectores, y eso abarca al ámbito privado, abarca al sector social, que también genera empleo en la Argentina, el cooperativismo y otras manifestaciones de empleo y de trabajo en la Argentina, también tienen que incorporar esa mirada. Nosotros estamos ya trabajando con el Instituto Nacional de Cooperativas en la Argentina para que se visualice de manera mucho más concreta a la persona con discapacidad dentro del ámbito cooperativista como integrante, que se visualice también a las cooperativas como generadoras de espacios laborales, no cooperativas exclusivas de personas con discapacidad, sino cooperativas generales que incorporen a personas con discapacidad dentro de ese ámbito laboral. Y estamos desarrollando esa línea de trabajo porque nos parece realmente importante. El cooperativismo tiene mucha fuerza en la Argentina, tienen un instituto que invierte muchos recursos también en esa línea de trabajo, en ese campo laboral, y entendemos que allí debemos desplegar también el potencial de las personas con discapacidad para llegar al mundo laboral. Hay reformas estructurales de fondo que estamos trabajando y que hay que dar para que, por ejemplo, las pensiones, imagínense que hoy en nuestro país la pensión no contributiva es por invalidez laboral. Ya el apoyo que el Estado le está dando a esas personas implica un rótulo, implica un estigma, implica decirles que no hay capacidad para trabajar. Y además eso genera que la pensión sea incompatible con casi todas las manifestaciones de incorporación laboral que tienen acceso a las personas con discapacidad, que podrían tener acceso. Entonces la pensión, que es un sostén, que es un apoyo, que es un acompañamiento y que debiera ser un incentivo, termina siendo una barrera para que las personas con discapacidad sigan buscando oportunidades de formación y de acceso al mercado laboral. Entonces creo yo, y para cerrar, que tenemos que, reitero, aprender de las buenas prácticas internacionales, y para eso el trabajo de la OIT y de tantas otras organizaciones internacionales, de la OIS, la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, a la que recientemente nos hemos sumado como Agencia Nacional de Discapacidad, nos pueden orientar y acompañar muchísimo. Reitero el agradecimiento y la predisposición, la excelente predisposición del Ministerio de Trabajo y de la Jefatura de Gabinete de Ministros para contar con la articulación con las ANDIS en este desafío enorme que tenemos por delante para que el cupo laboral del Estado Nacional comience a ser una realidad concreta, y comience a ser visto nuevamente como una oportunidad de acceso al mercado laboral y no una mera declaración normativa, pero que no tiene correlato en la vida real, para que construyamos soluciones que tengan que ver con perspectiva federal y equidad de género, de igualdad de género, y para que también pensemos cómo incorporamos a este desafío al cooperativismo y al ámbito privado empresarial, tanto en las pymes como en las grandes empresas, porque indudablemente el acceso al trabajo, al empleo remunerado, a la seguridad social y a todo lo que conlleva desempeñarse laboralmente y poder contar con ingresos genuinos que nos permitan sentir que somos parte, que somos protagonistas, que somos realmente capaces de aportar al desarrollo productivo de nuestro país, es lo que demandan, reclaman y necesitan las personas con discapacidad, además de que, porque es un derecho constituido en nuestra Constitución Nacional, en los tratados internacionales, y también en nuestro espacio político, porque siempre estuvimos del lado del trabajo, del desarrollo, de la productividad y de la inclusión. Así que gracias por la invitación, muy felices de que podamos seguir construyendo estos espacios que nos permiten conocernos, reconocernos, encontrarnos y
consolidar además nuevas alianzas para trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad en nuestro país. Gracias Celeste y gracias a las demás personas que me acompañan en este panel y por supuesto a total disposición como siempre. Bueno, muchas gracias Fernando. La verdad que es muy interesante el trabajo que se está realizando desde el Estado y es muy interesante también que se conozca, ¿no? Sabemos que la agencia tiene muchos canales, pero la gente tal vez no los lee, por eso armamos estos espacios y vamos a dejar grabado para que la gente conozca qué es lo que se está haciendo en el exterior, cuáles son las buenas prácticas, como vos decías, qué es lo que cuáles son las propuestas que ahora vamos a escuchar de la licenciada Eva Salas en Argentina. Bueno, y seguir adelante en este camino de construcción. Lo que quería acotar eran dos cosas. Una, con Fernando, venimos del ámbito sindical y luchamos siempre por la inclusión laboral de las personas con discapacidad, por el cumplimiento del cupo y también por la inclusión laboral en general. Y la otra cosa muy relevante tiene que ver, y que no me sorprendió porque estamos más o menos en los mismos números que la región, el porcentaje de hombres y mujeres con discapacidad en edad de ser empleados, y el porcentaje de mujeres, que es más bajo que el de los hombres, ese porcentaje es de 9%. Yo soy una de las privilegiadas, y cuando hablo de privilegio es porque el trabajo es un derecho, pero si fuera un derecho lo tendríamos todos. Y si soy una del 9%, es un privilegio. Ahora, este privilegio también, como lo dijo Fernando y como lo dijo Estefan anteriormente, las personas con discapacidad siempre quedamos en la base de la pirámide. No importa el currículum que tengamos, no importa los años de experiencia, siempre quedamos en la base de la pirámide porque no nos ven. Era alguna de las conclusiones que quería dejar. Ahora te doy la palabra. Gracias por la presencia de la licenciada Eva Salas, integrante de la Subsecretaría de Promoción de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Adelante, Eva. Hola, bueno, buenos días a todos y a todos los presentes. Gracias Celeste, Fernando. No sé si es Esteban o Estefan, que lo tenía en la agenda enviada también. O sea, para mí es un placer estar obviamente con las autoridades, con representantes de la OIT, bueno, con Fernando, que lleva obviamente un laburo enorme en lo que es materia de discapacidad en nuestro país. Nada, yo les cuento que, a ver, obviamente me va a faltar alguna data, ahí tenía previsto que era un saludo y decir algunos comentarios más. Obviamente fui tomando cuestiones de quién hablaron antes que nosotros. Yo estoy en representación de Esteban Bogani, es nuestro subsecretario de Empleo, de la Secretaría de Empleo que lleva adelante Leonardo Di Pietro, del Ministerio de Trabajo de la Nación. Tengo el orgullo de volver al Ministerio de Trabajo después de muchos años. Cuando ahí, Celeste, yo hacía mención de que hace mucho tiempo hablamos, yo estuve muchos años trabajando en lo que era la unidad de personas con discapacidad cuando inició, hace más de 20 años, o sea, yo estuve ahí en el periodo, me fui en el 2006, obviamente seguí siendo parte del Ministerio de Trabajo y demás, y por diferentes motivos uno va generando diferentes espacios, ¿no? Es muy interesante para mí, obviamente tengo esto, ¿no? El orgullo y la oportunidad de volver al área de discapacidad, y les quiero obviamente contar algunas cosas. Por supuesto, nuestro Ministerio de Trabajo siempre estuvo la voluntad política de levantar bien alto la bandera de la discapacidad y el empleo, que eso nos da siempre mucho orgullo y poder contarlo. Es como dicen los compañeros que hablaron anteriormente, nosotros tenemos obviamente la obligatoriedad del Estado
que estamos por abajo del 4%, y ahí Fernando, desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, vamos a estar trabajando más fuerte para tratar de llegar. Las empresas privadas no tienen la obligatoriedad, como también lo mencionaron anteriormente. Nosotros apuntamos desde siempre, obviamente, al talento y a lo funcional de cada uno de nosotros. Y esperamos, obviamente, que podamos seguir avanzando. Rápidamente les cuento que, obviamente, ahora es coordinación, también, como dijo el senior de la OIT, nada, por eso está bueno también el lugar que se le da en el Estado Nacional a la temática de la discapacidad. También eso está bueno que lo tengamos y que partamos. Fernando lo mencionó, para mí es muy importante al ser personal de carrera del Ministerio de Trabajo. Hoy tengo 46, desde mis 18 años que trabajo, y digo, también a veces hay épocas de gobiernos donde se avanza muchísimo en el tema de discapacidad, y a veces también tenemos retrocesos porque quizás cambian los gobiernos y no se continúa con lo que se viene haciendo. Por supuesto, desde el Estado tenemos la obligación de acompañar a toda la población, al pueblo argentino, ¿no? Para que pueda tener trabajo, empleo, formación de calidad y demás, y poder acceder a un empleo digno, que es lo que todos queremos y merecemos. Así que, dicho eso, obviamente desde el 2019 se volvió a tomar fuerte el tema y a meter, obviamente, una mirada de actualización de programas que existían ya en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Yo voy a hacer rápidamente algunas cuestiones que mencionó el representante de la OIT. Bueno, en nuestro país existen, primero que es importante los roles de los servicios públicos de empleo. Yo en estos 6 años anteriores tuve la oportunidad de ir a trabajar a la oficina de empleo de mi barrio, de Almirante Brown, que sé que Fernando está trabajando mucho también con compañeros ahí y digo, hay muchos servicios públicos de empleo que están trabajando por, obviamente, la inserción laboral o las problemáticas de empleo del territorio, y que también, ¿no?, deberían atender la problemática de empleo de las personas con discapacidad. Yo tengo entendido que vigentes a la fecha hay más de 650 oficinas de empleo en el país que atienden toda la problemática, obviamente, del empleo. Hay que ver cuál de ellas está, obviamente, atendiendo también la mirada de la discapacidad, y son quienes en el territorio, esto lo digo porque ahí en el chat un compañero mencionó cómo se hace en el interior, tiene las herramientas del Ministerio de Trabajo y las diferentes líneas de acción en caso de que en alguna, y ustedes como representantes o como ONGs que engloban varias alternativas, en el caso de que en alguna provincia o en algún lugar del interior no llegue la política pública de empleo, nos pueden hacer saber para ver qué está pasando o cómo podemos capacitar a esas áreas de empleo locales para que puedan llegar las diferentes herramientas de formación. El Ministerio de Trabajo tiene una mirada, obviamente, que el empleo va de la mano de la formación para el trabajo, ¿sí? Nosotros ahí coincidimos con lo que dijo el compañero de la OIT. Vivimos en un mundo donde nos tenemos que estar capacitando, actualizando. Creo que la pandemia nos vino a mostrar justamente algunas preocupaciones, obviamente, y cosas bastante tristes, pero también nos está dando muchas oportunidades, como es el home office, o poder conectarnos, o poder estar más relacionados a la virtualidad. Dicho esto, bueno, nada, nosotros apuntamos a que el empleo y la formación profesional tienen que ir de la mano. Las áreas, todos los programas están relacionados a que en el área o en la coordinación de discapacidad hay programas que apuntan, o tenemos que pensar, quizás esto con ayuda, obviamente,
por eso yo celebro los espacios donde nos podamos juntar todas las partes, ¿no? De las necesidades, relevar bien las necesidades formativas que tiene la población con algún tipo de discapacidad y pensar propuestas que sean acorde hoy, no hace 20 años atrás, que quizás ahí es donde se desactualizan. Los programas están buenos, pero quizás a veces se desactualizan. Pensar qué necesidades de formación también tienen las personas con discapacidad para llegar al mercado laboral competitivo de igual forma, ¿no? Que el resto de la población. Sabemos que las exigencias son cada vez más grandes y tenemos que estar preparados. Y me parece que relacionado al tema que nos compete, tenemos que trabajar fuertemente en la formación, más allá de que hay muchas personas con discapacidad en nuestras bases de datos buscando empleo que están altamente capacitadas y formadas. Los programas vigentes tienen que ver justamente con lo que es también la posibilidad de tener entrenamientos en los puestos de trabajo, un poco Fernando lo mencionó. Es cierto que tenemos mucho entrenamiento público, y es cierto que a veces las personas con discapacidad, por la necesidad de tener también algún tipo de ingreso, acceden a pasar de un entrenamiento al otro. Coincido que tenemos que pensar un eslabón correcto para que las personas que hicieron entrenamientos públicos, privados, puedan estar listos para ingresar al mercado laboral competitivo. Ahí tenemos algunas propuestas que tienen que ver, programas que hay financiamiento para tener formación específica relacionada a la demanda productiva del territorio. Tenemos programas que tienen que ver con los entrenamientos laborales, igual que la población general, siempre existieron para personas con discapacidad. Tenemos los programas de inserción laboral, y acá remarco algo que también señaló la OIT. Nosotros se otorgan beneficios impositivos económicos a las empresas que deciden contratar una persona con discapacidad. Y además que me la bajé ayer, que es muy nuevita, ¿no? Hay un nuevo decreto de contribuciones patronales que salió en agosto del mes pasado, que reduce hasta un 95% de cargas patronales a una empresa que decida contratar a una persona con discapacidad durante 12 meses. Nada, contemplando estas situaciones, obviamente, Celeste, yo voy a poner a disposición la normativa y los formularios, y podemos armar jornadas de capacitación. Digo, en este sentido, el Ministerio de Trabajo, junto a lo que es la agencia, podemos salir a difundir lo que son los programas de incentivo para que una empresa pueda contratar algún tipo de persona con discapacidad, contemplando los diferentes, obviamente, y como también ayer participé de otras reuniones, que no exista porque una persona, por ejemplo, no vidente, tiene menos oportunidades de acceder al mercado laboral que una persona con discapacidad motriz. Tenemos que demostrar que valoremos las competencias de las personas, los talentos y obviamente las capacidades. Yo ahí, Esteban me pasó, obviamente que los voy a comentar, algunos números para que les cuente, pero la verdad que las acciones de entrenamiento para el trabajo, que son acotadas en el tiempo, ¿no? Es que se entiende que es una práctica en un puesto de trabajo, ¿sí? La persona está aprendiendo no son eternas, pero durante este año 1.496 personas con discapacidad participaron de entrenamientos para el trabajo en el sector privado. No vamos a mencionar lo público, que quizás siempre son un poquito más, pero lo que sí me llamó la atención, que, por ejemplo, 1.496 personas participaron de acciones de entrenamiento en el sector privado y 3.000 en el público. Siempre tenemos más participación porque las administraciones públicas abren más las puertas y entienden que tienen que ser parte de esta discusión que tenemos que dar como país junto a todas las organizaciones, universidades, agencias y demás, ¿no?
Pero me llamó la atención al revés, del programa de inserción laboral, que quiere decir que una persona ya empieza a ser parte, ¿no? Implica una relación de dependencia al programa, eso me refiero, no es que es acotado en el tiempo, sino que la persona va a ingresar y ser parte de esa empresa. En lo que va del año se lograron 63 inserciones laborales a 53 que se lograron en el sector público. O sea, hay empresas que apuestan obviamente por una mirada inclusiva, y me parece, ahí coincido con lo que se habló y con lo que participé ayer, que me parece interesante también poder mostrar las experiencias que tenemos para así demostrar que podemos apostar en una inclusión real de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Hay otra cuestión que yo quiero agregar y me gustaría que la pensemos, es que vieron que obviamente a medida en los diferentes contextos económicos también repercute, a nivel país a veces repercuten, obviamente los niveles de inserción laboral que tenemos en el país. Y por supuesto siempre los más vulnerables son los que mayor números de inserción o de desempleo, mayor número de desempleo tienen, ¿no? Entonces, nada, me parecía interesante también empezar a ver lo que es, ¿no? A veces cuando un país empieza a mejorar económicamente, la economía social y la economía popular es una posibilidad de mejora para muchos de nosotros. Lo vemos, en esto es que le comenté que estuve en un municipio, como para que también se entienda la mirada local, y el emprendedurismo, la economía social y popular, también permite a veces tener excelentes proyectos y tratar de que esos proyectos no todos obviamente, pues sabemos que muchos son de subsistencia, pero sabemos que por ahí también podemos generar un gran camino de inserción laboral y de independencia económica de las personas con discapacidad. No me quiero olvidar nada, yo apuesto a Fernando, me parece que ¿por qué cuesta tanto? Yo les digo, soy, así como Celeste, vos hablaste de la militancia de la discapacidad, a mí desde aquel 2000, que tuve la oportunidad de trabajar o de arrancar trabajando en lo que era la coordinación de discapacidad, también me enamoré del tema y tengo el compromiso de seguir trabajando. Soy psicóloga y me especialicé en discapacidad justamente para tratar de contribuir creo que las herramientas están, creo que tenemos que armar una estrategia de difusión, de comunicación, de sensibilización, seguir hablando. Yo creo que felicito a las organizaciones que vienen hablando siempre de la temática de discapacidad, y nada, nosotros obviamente los vamos a acompañar, pero esto, me estaba yendo la idea. Nosotros en Almirante Brown tenemos el segundo parque industrial más grande de la provincia de Buenos Aires. Las veces que yo he ido, obviamente, a hablar de la importancia o de cuando alguien me pedía un trabajador o trabajadora, hablar también de perfiles de personas con discapacidad, no tienen nombre. Yo creo que las empresas hay que romper, me gustó lo de Fernando, tenemos que pensar una verdadera transformación cultural del sector privado, demostrar que es posible, y me voy de la gestión. Lo único que quería en esos 6 años que estuve en Almirante Brown es lograr incorporar una persona con discapacidad en el parque industrial, y quedó ahí en proceso de trámite administrativo en una empresa. La verdad que sí reconozco que cuesta mucho, las herramientas están a disposición de todos. Si las empresas no las conocen, la otra vez pensábamos, estamos difundiendo al dueño de la empresa o a la persona de recursos humanos de la empresa que pueda comparar, llegar y demás. Digo, pensemos cuál es la mejor estrategia. Desde el Ministerio de Trabajo estamos obviamente a disposición y tenemos la voluntad de seguir trabajando fuerte para lograr
romper justamente con todos estos prejuicios, estas miradas, y poder contar entre todos que tenemos muchas experiencias exitosas de inserción laboral en el mercado laboral competitivo. Quedo a disposición. Interrumpo un minuto, Eva, porque porque lo tenemos que despedir al licenciado Fernando Galarraga, y quería unas últimas palabras, tiene otra reunión, y después seguir contándonos. Fer. Yo ya terminé que también nos tenemos que ir. Tranqui. Fer, ¿te querés despedir? Gracias, solo saludar a Esteban, a Eva, a vos Celeste, y por supuesto a toda la gente que pueda estar compartiendo esta charla con nosotros. Hay un montón de temas que tenemos que seguir profundizando y trabajando. Estos espacios nos enriquecen mucho, sobre todo porque permite que nos reencontremos, como con Eva, que la conozco hace tantos años y sé de su compromiso con la materia. Y sobre todo porque además podemos reforzar las redes de trabajo y de articulación. Estado, sociedad civil, el ámbito empresarial, las organizaciones internacionales que tanto nos orientan y nos enseñan y nos permiten encontrar nuevos rumbos, nuevos desafíos, aprender de las buenas prácticas que hay en otras partes del mundo. Así que yo, gracias, nada más. Y por supuesto, permítanme también agradecer a nuestro equipo de intérpretes de la Agencia Nacional de Discapacidad, que siempre está acompañando y respaldando la accesibilidad de estos encuentros, a Lucía, a Cecilia, a Juan, que son integrantes de nuestro equipo también, que estuvieron acompañándonos y aportando, y aquí conmigo a Celeste y a Georgina. Así que todo el equipo de la agencia siempre es un respaldo imprescindible para mí, y me gusta rescatarlo y destacarlo. Así que gracias, Celeste, nuevamente a disposición. Un abrazo enorme. Muchas gracias a vos, y bueno, nos veremos próximamente. Quería volver sobre algo que habías comentado, Eva, que tiene que ver con esto del capacitismo, ¿no? de la mirada del otro, de la mirada de las personas con discapacidad, y de algo en lo que me quedé pensando, es en que estas charlas, si bien la sociedad civil debemos estar involucrada porque debemos poder difundirlas, y la promovimos desde una asociación civil, desde una ONG, lo que necesitamos es que el empresariado, como dijiste vos, ¿no? Las personas que están responsables o son responsables de recursos humanos, tanto del Estado como de las empresas, de la empresa privada, que es el tema que estamos hablando hoy, son las que tienen que poder escucharnos, por lo menos poder escucharlo a Estefan, poder escucharte a vos, para poder entender que no se trata, sí, yo traté de evitar el tema de decir caridad, pero Estefan lo dijo, no se trata de un tema de caridad, se trata de un tema de derecho, de calidad, de capacidad, de dignidad, y para eso trabajamos. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, y trabajamos para mover estos espacios. Bueno, Estefan, Eva, si quieren cerrar con algo, les agradezco la presencia. Estefan, la verdad que él siempre nos supera yo tiro las propuestas al principio y él después me la supera. O sea, lo que pasa es que él me la supera desde Suiza, ¿no? Con una mirada, y está muy bueno que está muy bueno, y te agradezco. Una vez en el año, Estefan, tenemos que juntarnos por lo menos 3, porque la verdad es que la mirada que se tiene a nivel global nos puede ayudar muchísimo a nosotros. Mirá lo que las propuestas nuestras tenían que ver con el cupo laboral, lo que pasa es que si acá si no obligás no te contratan, y no lo tenemos, lo tuvimos, pero no lo tenemos,
y las exenciones en las contribuciones, ¿no? De las prestaciones, ¿no? Que se les da a las personas con discapacidad, las tenemos, pero no sé hasta dónde se conocen en las empresas privadas. Y eso es un tema que yo sigo en la red global de empresas, sigo el paper que nos mandan, pero estaría bueno que podamos todos tener acceso a la declaración esta que nos hiciste mención, y a los programas, y ver cómo entre la sociedad civil, los responsables de las políticas públicas, que es el Estado, ver cómo hacer para que primero se conozcan, porque si no se conocen, no funciona. Lo único que se reclama acá en Argentina sobre trabajo es el cupo laboral. Y por eso fue la idea de esta charla, que empezó como con un error mío para hablar sobre responsabilidad social empresarial. Y eso lo conseguí que Estefan lo corrigiera, y conseguimos hablar sobre inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector privado. Por eso es tan enriquecedor, son tan enriquecedores estos espacios, ¿no? Para poder, tal vez, nosotros tenemos una mirada un poco chiquita, porque no esperamos mucho, pero creo que desde los organismos internacionales tienen una mirada más grande, y entonces dicen, no, esperen mucho, y por eso que te quiero agradecer, Estefan, y a Eva también la intervención, y me callo la boca porque si no paramos. Mira, Celeste, yo solo un par de ideas. Primero, de nuevo, agradecerte la invitación, y siempre encantado de poder compartir. Ya te digo, hoy me toca un tema que la verdad es que uno de los más complicados, pero también uno de los que más tiempo le hemos dedicado en los últimos años, ¿no? Con lo cual, bueno, tengo, digamos, cierta confianza de que lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando, sino que se basa un poco en la experiencia. Mira, yo vengo de España, ¿no? Yo trabajaba en España hace ya muchos años, siempre en el tema del empleo, y obviamente era también intentar promover el empleo de las personas con discapacidad en el sector privado, ¿no? Y todos los años organizábamos reuniones, y todos los años el sector yo trabajaba en la mayor fundación española de discapacidad, y en todos los años, digamos, hacíamos una o dos reuniones sobre el tema, y básicamente quejándonos, por decirlo así, criticando al sector privado por no contratar a personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, está muy bien, como psicoterapia estaba muy bien, vosotros que estáis muy metidos en eso, pero la verdad es que no avanzábamos para nada con eso, ¿no? Llegó un momento que dijimos, bueno, parece ser que en el debate falta alguien, ¿no? Falta el sector privado. No lo invitábamos, o si lo invitábamos venía una o dos personas y corriendo se iban porque se temían, digamos, lo peor, ¿no? Y dije, bueno, esto no podemos hacerlo así, tenemos que hacer algo para... Igual que, digamos, nosotros tenemos que ponernos en el lugar de ellos. Y el lugar de ellos es, bueno, ahora mismo todavía no estamos haciendo nada, pero quizá haya al menos algunas empresas con buenas intenciones. Es cierto lo que decía Fernando, si vivimos en una sociedad en la que en general se piensa que las personas con discapacidad no pueden trabajar o no pueden trabajar igual que otros, eso obviamente el sector empresarial también lo va a pensar. Pero ni peor ni mejor, es un reflejo, digamos, de lo que piensa toda la sociedad, ¿no? Entonces, vivimos todavía en sociedades que tienen muchas veces ese estigma y ese perjuicio, y obviamente en el sector empresarial también lo tiene, ¿no? Pero creo que tenemos que huir de esa mirada del sector empresarial como el gran problema, el gran enemigo, y fue un poco lo que hicimos en España, ¿no? Decimos, bueno, vamos a hablar con la Federación de Empresarios y vamos a organizar una reunión con ellos, y además en sus instalaciones, no en nuestras instalaciones en las que ellos vienen como invitados, no. Vamos a hacerlo en vuestras instalaciones, con un programa negociado con ellos, con una presencia mayoritaria de empresas, y eso fue una parte del cambio que se genera, ¿no? Y ahora mismo en España no hay empresa española que se precie que no tenga, digamos, un programa de inserción laboral de personas con discapacidad. Muchas veces en colaboración con el sector de la discapacidad, con lo cual también eso en España ha sido muy importante, porque, digamos, el sector empresarial contaba con un sector de la sociedad civil de discapacidad
que además tenía cierta experiencia empresarial, con lo cual también les permitía, digamos, entender que, bueno, las empresas tienen sus problemas también a la hora de sobrevivir, ¿no? Esto no es tan fácil, ¿no? Con lo cual, digamos, hubo una interlocución casi de igual a igual en el que cada uno fue capaz de ponerse en el lugar de otros, ¿no? Y eso fue el comienzo, digamos, de un proceso en el que cuando empezamos a plantearlo, estábamos con niveles de desempleo del 25% en toda la población. Ir a hablarle a una empresa de que contratar a personas con discapacidad te miraba como diciendo, bueno, ¿usted qué me está contando? ¿No? A una situación actual como la que te digo. Seguimos teniendo relativamente alto desempleo en España, es muy estructural, pero hoy en día, digamos, la situación ha mejorado sustancialmente. Pero ha mejorado por ese proceso, digamos, no de enfrentamiento, ¿no? Sino de colaboración. Se rediseñó la cuota, tenemos un sistema de cuota en España que siempre cubría tanto el sector privado al público, un poco a diferencia vuestra, pero funcionaba mal, se rediseñó, pero además teniendo siempre claro que el sistema de cuota, que yo creo que es importante que lo reimplementéis para el sector privado, porque muchas veces si no hay ni siquiera debate, pero tiene que venir acompañado de muchas otras medidas, ¿no? Medidas de concienciación, alguien decía, hablaba del artículo 8 de la Convención en el chat, tiene que haber lo que decía antes, ¿no? Lo que Eva explicó, ¿no? Los servicios públicos de empleo, formación profesional adecuada e inclusiva, es decir, tiene que haber probablemente alguien o muchas entidades tendrán que dar una base de datos de personas con discapacidad con perfiles profesionales. Habrá que seguir capacitando, pero sin caer en esa capacitación permanente que decía Fernando, que totalmente es de acuerdo con él. Y habrá que ir eliminando esos desincentivos. Y yo recuerdo en una de las visitas, la visita que hice a Argentina hace unos años, esa pensión no contributiva a la que aludía Fernando, realmente vino a ser casi como el principal desincentivo que una joven o joven con discapacidad tiene a la hora de, sí, puedo hacer una capacitación o una formación porque eso es compatible con mi pensión, pero en el momento que tengo que tomar la decisión de entrar al mercado de trabajo, probablemente de entrada con un sueldo bajo, pierdo mi pensión, tengo el riesgo de luego he perdido la pensión, quizá pierda también luego el puesto de trabajo, bueno, no me la juego. Como familia tomamos la decisión, prefiero seguir teniendo esa pensión no contributiva que es incompatible con el empleo. Eso hay que cambiarlo, esa pensión no contributiva tiene que ser compatible con el empleo, tiene que cubrir los gastos extras que una persona con discapacidad tiene cuando la tiene por trabajar. El momento que siga siendo el requisito el no empleo, no vamos a avanzar mucho, ¿no? ¿Y cómo puedes ir a hablar con una empresa con un papel que diga es que esta persona tiene una invalidez laboral, ¿no? Es decir, automáticamente ya refuerzas todos los estereotipos y el estigma de las empresas. Me pareció muy interesante, por ahondar un poco en eso, el ejemplo que daba Fernando del mundo cooperativo, totalmente en línea con él. Nosotros estamos intentando trabajar un poco más en eso, no como él decía, cooperativas de personas con discapacidad. A veces puede tener algún sentido, normalmente no, pero el mundo cooperativo o la economía social y solidaria, como la llamamos también en la OIT, no necesariamente es más inclusiva que el sector privado puro y duro, digamos, ¿no? También tenemos que trabajar con ellos. No podemos pensar que solo por ser más solidarios, automáticamente esa solidaridad incluye también a las personas con discapacidad. Muchas veces también en ese mundo nos encontramos con los mismos estigmas y prejuicios, lo que significa que tenemos que trabajar con ellos. Un poco lo que él decía, ese trabajo con el Instituto Cooperativa, si lo entendí bien, me parece fundamental. Tenemos que trabajar con todos los sectores, ¿no? Tenemos que trabajar, digamos, como decimos en España, hay que tocar todos los palillos, ¿no? El empleo es una de las cosas más complicadas que conseguir porque hay que asegurar la accesibilidad, la educación, la toma de conciencia, etcétera, etcétera. Y además, igual que la educación es obligatoria y el Estado la puede imponer, como tú decías, el derecho al empleo no es un derecho absoluto, ¿no? O sea, hay mucha gente con o sin discapacidad que no tiene empleo, lamentablemente, con lo cual no es algo que podamos asegurar, igual que podemos asegurar la educación, ¿no? Con lo cual tenemos que trabajar en colaboración con el sector privado. El sector privado tiene que familiarizarse más con las personas con discapacidad, pero también el sector de discapacidad también tiene que entender mejor qué es lo que requiere un sector empresarial intencionado, y no digo que todo el sector lo sea, pero las hay empresas bien intencionadas que les gustaría contratar a personas con discapacidad, pero no tienen el apoyo adecuado, sobre todo ese apoyo inicial, ¿no? de quitarles los miedos, decir, bueno, ¿y si esta persona no funciona? Bueno, si esta persona no funciona,
pues como cualquier otra persona. No funciona, pues tendrás que buscar otra persona, ¿no? O sea, siempre y cuando hayas asegurado obviamente los ajustes adecuados, el apoyo adecuado, pero a veces alguna experiencia empresarial, alguna experiencia no funcionará y esa empresa tiene que tener también la seguridad de que si mira, esta persona no me ha funcionado, igual que a veces no te funciona una persona sin discapacidad, tener la misma seguridad de que puedo prescindir de ella, ¿no? Porque muchas veces son los miedos que nos transmiten, ¿no? Es decir, bueno, ¿y ahora cómo voy a despedir a esta persona que no está encajando por lo que sea en el equipo? Es una persona que no funciona, que no quiere trabajar, lo que sea. Y eso obviamente puede haber personas con discapacidad también en esa situación, ¿no? Y las empresas tienen que tener la misma posibilidades de actuación porque si no, esa persona, esa mala experiencia va a cerrar las puertas permanentemente en esa empresa a otras personas con discapacidad, ¿no? Porque además seguimos en una situación en la que si la primera experiencia es mala, automáticamente ya decir, no, es que nos pasó en España una vez, fuimos a ver una entidad, y yo digo, es que una vez contratamos a una persona con discapacidad, fue un desastre, ¿no? Y nos fuimos, y yo, claro, fuera de la puerta dije, bueno, tenía que haber dicho, mira, pues nosotros contratamos una vez a una mujer, o a alguien que se llamaba Sergio, o alguien que se llamaba Eva, no funcionó, ya no vamos a contratar nunca más a un Sergio, a una Eva, o una mujer. No, es la misma lógica, pero seguimos todavía en esa situación, ¿no? Esta persona con discapacidad, digamos, representa a todo el colectivo. Si la experiencia es mala, automáticamente esa puerta se cierra. Lo bueno es que si la experiencia es buena, tenemos el otro efecto, ¿no? Ahora de pronto todas las personas con discapacidad son excepcionalmente buenas, que también sabemos que tampoco es, ¿no? Como en todo colectivo, de todo hay, ¿no? Pero lo que sí es cierto que, bueno, todavía tenemos que combatir todos esos prejuicios. Eva comentó una cosa que es importante también, que es unos impactos de la pandemia, que todavía tenemos que estudiar más a fondo, que es el tema del teletrabajo, ¿no? Obviamente, el teletrabajo nunca es ni nunca va a ser la solución del empleo de personas con discapacidad. Hace algunos años se planteaba como que esta es la solución mágica, no lo es. Tiene muchos problemas, primero, no todos los trabajos se hacen por teletrabajo, hay problemas de aislamiento y todo eso, pero también es cierto que la pandemia lo que probablemente va a conllevar es que haya mucho más teletrabajo en el futuro que hasta el momento, ¿no? En el sector público, en el sector privado, y tenemos que analizar los desafíos y las oportunidades que eso conlleva también a los trabajadores con discapacidad. Hay oportunidades, pero también hay desafíos, ¿no? Sobre todo pensando en personas con discapacidad que inician su carrera profesional. Si de entrada no tienen, digamos, el día a día del contacto a la empresa, bueno, puede añadirse todavía más esos problemas ya que hemos avanzado, como te hago antes, de desarrollo profesional inadecuado, insuficiente, a quedarse en la parte baja de la pirámide, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay temas todavía que tenemos que analizar que hasta ahora no habíamos analizado tan en profundidad porque el teletrabajo seguía siendo una cosa relativamente excepcional, ¿no? Pero yo creo que estamos yendo a un uso mucho más frecuente, probablemente no a tiempo completo, ¿no? Pero sí a tiempo parcial del teletrabajo, y tenemos que analizar un poco más cómo diseñarlo para que suponga ventajas a la persona con discapacidad y no incremente aún más las barreras que se puedan encontrar. Bueno, algunas reflexiones finales, Celeste, que quería compartir, pero de nuevo, muchas gracias por la invitación y siempre un placer verte y escucharte y compartir. Gracias, Estefan. Yo te digo Estefan, porque no sé, los demás te dirán Esteban, yo te digo Estefan. No, prefiero Estefan, de hecho. Hola. Gracias, Estefan. Y una cosa que quería comentar es que existe un proyecto de ley con media sanción en la Cámara de Diputados que se tiene que tratar antes de que pierda estado parlamentario, que es el de derechos de las personas con discapacidad, una ley integral, y en ese proyecto de ley la pensión ya no se llama pensión, se llama, creo que asignación. En realidad yo estuve trabajando en todo el proyecto, pero no me acuerdo todos los artículos, porque es como una mini convención, y en ese proyecto la asignación es compatible con el trabajo. Entonces tenemos que pelear desde la sociedad civil y pidiéndole al Estado que se sancione esa ley. Es una ley, tuvo media sanción ya en diputados. Necesitamos la sanción en senadores y que se promulgue. Así que, bueno, esa es la parte de trabajo de la ley. Yo me voy acordando cada parte, ¿no? Cuando hablo de cada tema, la parte de trabajo de la ley habla del proyecto de ley, habla de eso. Así que, bueno, Eva, te dejamos algunas cuestiones. Y sí,
no querés decir nada, cerramos acá. Tuvimos alguna Anoté participación. todo, Celeste, me anoté todo. Bueno. Obviamente vamos a seguir trabajando en la misma línea y de parte de todo el equipo de la subsecretaría, muchas gracias por hacernos parte. De verdad nos ayuda a seguir pensando y a mejorar, porque como dijeron antes, queda mucho por hacer. Así que estamos en esa línea. Sí, Muchas lo que gracias. nosotros estamos haciendo es, desde la sociedad civil, que tenemos varias organizaciones, Árbol de la Vida, acá está Lili, te digo los que veo, ¿no? Porque a muchos no lo veo. A José, Bueno, nunca José, Celeste, ahí José preguntó en el chat cómo hacer por La Pampa después, Sí. no sé, si querés intercambiamos nosotras, Sí. Cómo llega, y que llegue al interior las acciones, los programas, después armamos un circuito de comunicación. Nosotros estamos tratando de generar redes, o sea, lo hicimos ya con la sociedad civil, y ahora queremos trabajar en conjunto, y no como decía Estefan, ¿no? En choque con nadie, ni con el Estado, ni con el empresariado. Trabajar en conjunto. Por eso hacemos estas charlas, agradecemos la participación, la colaboración, y quedamos en contacto. Gracias Estefan, gracias Eva, gracias a las intérpretes, Karina Guaino y Verónica Vecchia, ¿verdad? No veo la Verónica Vecchio, de la Agencia Nacional de Discapacidad. Gracias a todos por participar, y quiero decirles que esta charla queda grabada y quedan pendientes a partir de ahora desafíos, ¿verdad? Tengamos, como dijo Estefan, 2, 3 reuniones por año hablando de diferentes temas: inclusión laboral en el Estado, inclusión laboral en el sector privado, y de lo que la OIT nos quiere hablar, nosotros acá estamos para escucharlos y para tomar las buenas prácticas de otros lados del mundo. Así que me despido, les doy las gracias también a mi equipo de I+C, que hace todo. Nosotros trabajamos, somos de la sociedad civil, nosotros todos trabajamos ad honorem, desde los flyers que hacemos, que son, ahí está Leandro, que son unas cosas medio locas, que son unos videitos en donde van apareciendo las fotos, después Estefan te lo mando, apareciste con tu foto, todo. Los hacemos accesibles, los hermanos Pomeranek, Diego y Pablo Pomeranek, con Pomeranek Media, siempre nos hacen accesibles con su subtitulado, y ahí está, saludando. Igual no sé si es Pablo o Diego, son iguales, son mellizos, entonces no sé quién es. Pero bueno, quiero agradecer también a mi equipo de comunicación y de desarrollo y de contenido, y la verdad que esto para nosotros es muy importante, porque nosotros cuando fundamos nuestra asociación civil, que tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, uno de los pilares es el trabajo. Tenemos otros, la educación, la salud, pero uno de los pilares es el trabajo. Y bueno, esperemos ser de ayuda para los demás. Así que bueno, me despido, queda grabada la charla y quedamos en contacto, Eva. Muchas gracias a todos por participar. Un saludo. Gracias, Lili.